así se vendrán muchos otros. Señores claustrales, sentaos y cubríos. Ábrese la sesión. La señora secretaria general leerá el acta de nombramiento de doctores honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid de los excelentísimos señores José Antonio Ocampo y Edmund Valpy Knox Fitzgerald. Decreto Rectoral 33/2014 de 2 de diciembre, disponiendo la concesión del título de doctor honoris causa de la Universidad Complutense al excelentísimo señor José Antonio Ocampo.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y el nombramiento recogido en el Decreto 25/2011 de 5 de mayo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, conforme a la propuesta formulada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de esta universidad el 29 de enero de 2013, vistos los excepcionales méritos que concurren en el excelentísimo señor José Antonio Ocampo, por su destacada labor en materia de promoción del desarrollo, la equidad social y los derechos humanos desde las altas responsabilidades que ocupó en instituciones multilaterales como la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas o la Secretaría General Adjunta para Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, y por su labor como académico e investigador, que ha iluminado un amplio campo de temas relacionados con la historia económica, particularmente de América Latina, el desarrollo económico y productivo, la estabilidad macroeconómica y la financiación internacional, poniendo siempre a la economía al servicio del orden internacional más justo y equitativo. Vengo a decretar lo siguiente. Artículo único. Se concede el título de doctor honoris causa por la Universidad Complutense al excelentísimo señor José Antonio Ocampo. La secretaria general de la Universidad procederá a dar el trámite pertinente a esta disposición. Madrid, 2 de diciembre de 2014, el rector José Carrillo Menéndez. Decreto rectoral 34/2014 de 2 de diciembre, disponiendo la concesión del título de doctor honoris causa de la Universidad Complutense al excelentísimo señor Edmund Val Pignós Fitzgerald. En uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y el nombramiento recogido en el Decreto 25/2011 de 5 de mayo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, conforme a la propuesta formulada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de esta universidad el 8 de mayo de 2013, vistos los excepcionales méritos que concurren en el excelentísimo señor Edmund Val Pignós Fitzgerald por su destacada labor como académico, formando a sucesivas generaciones de economistas del desarrollo, por su inspiradora influencia y apoyo a los especialistas españoles y por su actividad de investigación y análisis en muy diversas áreas relacionadas con la promoción del desarrollo, indagando las imperfecciones y asimetrías del sistema financiero internacional y buscando respuestas de política económica aptas para un mundo más estable y equilibrado, vengo a decretar lo siguiente. Artículo único. Se concede el título de doctor honoris causa por la Universidad Complutense al excelentísimo señor Edmund Val Pignós Fitzgerald. La secretaria general de la Universidad procederá a dar trámite pertinente a esta disposición. Madrid, 2 de diciembre de 2014, el rector José Carrillo Menéndez. La comisión de señores catedráticos designados se servirá a acompañar a los recipiendarios que van a ser investidos doctores honoris causa. Señores.
Se concede la palabra al profesor doctor Alonso para presentar al doctor Ocampo. Querido rector, autoridades académicas, querida decana, profesores José Antonio Ocampo y Balbi Fitzgerald, colegas, amigos y amigas, es este un día de celebración colectiva y de satisfacción personal. De celebración colectiva porque hoy la Universidad Complutense se ve honrada con la adscripción a su comunidad académica de dos excelentes economistas, de amplia obra y proyección internacional. Dos economistas unidos en su afán por comprender el sistema económico internacional y desvelar sus asimetrías. Dos economistas que en un periodo incierto de valores declinantes han sabido poner la economía, la mejor economía, al servicio de la sociedad. Es un honor para cuantos formamos parte de este universo académico sentirnos hermanados con tan relevantes profesores. Espero que también para ellos sea un honor pasar a formar parte del cuadro académico de una universidad como la Complutense, que ha sido referencia de la vida intelectual española a lo largo de más de 5 siglos de historia. Celebración colectiva, pero también satisfacción personal, no solo porque me une a los homenajeados admiración intelectual y una amistad muy sincera, sino también porque esta ceremonia es el final de un proceso que yo mismo puse en marcha cuando era director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, como forma de reconocer los méritos académicos atesorados por los profesores Ocampo y Fitzgerald, pero también para agradecer su inspiradora cercanía, su generoso apoyo a las actividades de nuestra universidad y muy especialmente del ICEI. Esta inicial propuesta fue hecha suya por dos departamentos de Economía Aplicada y avalada por unanimidad por la Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que la elevó el rector. Quiero agradecer aquí el apoyo de todos los compañeros de esta facultad y la diligencia y buen criterio de la decana, que hizo suya la iniciativa y la apoyó con entusiasmo y acierto. Debo ahora referirme de forma más expresa al profesor Ocampo, que es al que remite esta laudatio, sabiendo que el profesor Carlos Berzosa hará lo propio con respecto a Balbi Fitzgerald. Pues bien, he de empezar señalando que nos encontramos ante una rara avis del mundo académico en economía. A falta de mejor término, yo diría que estamos ante un economista global. Decía Keynes, en una frase muchas veces citada, que el economista debe poseer una rara combinación de dones. Debe alcanzar un elevado estándar en diferentes direcciones y debe combinar talentos que a menudo no se encuentran juntos.
Debe ser, en cierta medida, matemático, historiador, estadista y filósofo. Debe entender símbolos y hablar con palabras. Debe contemplar lo particular a la luz de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto en el mismo vuelo de su pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado para los propósitos del futuro. Ninguna parte de la naturaleza humana o de sus instituciones debe estar completamente fuera de su consideración. Habrá quien interprete estas palabras como una proyección autovalorativa del propio Keynes, habida cuenta del elevado grado que en su poliédrica personalidad cumplía esos requerimientos. Pero si no fuera por lo ucrónico de la propuesta, uno podría pensar que Keynes en realidad tenía a José Antonio Ocampo en mente al relatar esas virtudes. Porque en una combinación muy poco frecuente, el profesor Ocampo atesora, por una parte, un amplio y respetado bagaje académico, traducido en una obra amplísima, enormemente inspiradora, pero por otra, la experiencia de un decisor de políticas que ha ocupado cargos de máxima responsabilidad en instituciones centrales de la gobernanza económica en los ámbitos nacional, regional y global. José Antonio Ocampo fue en su país, Colombia, 2 veces ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, fue director del Departamento Nacional de Planeación y director también de FEDesarrollo, uno de los centros más activos de investigación y pensamiento en materia económica y social en América Latina. En el ámbito regional, asumió la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL. Bajo su dirección, esta institución recobró el aliento intelectual, la capacidad propositiva y la originalidad que la habían caracterizado en sus orígenes. Fue un periodo ciertamente creativo en el que la CEPAL amplió el espectro de sus temas de interés, incluyendo o fortaleciendo ámbitos como la sostenibilidad ambiental, la equidad de género, las finanzas internacionales o la gestión macroeconómica. Bajo la inspiración de Ocampo hubo un cierto retorno de la CEPAL a un estructuralismo obligadamente renovado, en diálogo creativo con aportaciones procedentes del pensamiento post-keynesiano, al que, por cierto, Ocampo contribuyó con un reading muy leído, y también con las aportaciones de la nueva teoría del desarrollo humano que se gesta en torno a Amartya Sen y a la que el propio Ocampo nutrió con sus estudios. José Antonio Ocampo fue, además, secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales. También en este puesto dejó su huella, dando un nuevo tono más analítico a los informes del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales que encabezaba, poniendo en marcha nuevas iniciativas como el Development Cooperation Forum para trasladar a Naciones Unidas los debates sobre cooperación antes reservados a la OCDE, o reactivando otras instancias como el Committee for Development Policy, un comité asesor de expertos dependiente de ECOSOC, al que tengo el honor de pertenecer y que Ocampo actualmente preside. Una larga y exitosa carrera profesional, pues, que habrá de prolongarse en el futuro en nuevos ámbitos de responsabilidad. Y una larga y exitosa carrera también en el ámbito académico e investigador, con aportaciones relevantes en una gama casi inconcebible de áreas del saber económico. No es ocioso señalar al respecto que el profesor Ocampo se formó en la Universidad de Notre Dame en 2 disciplinas distintas, economía y sociología. 2 disciplinas que, si bien debieran estar hermanadas, con demasiada frecuencia viven de espaldas la una a la otra para perjuicio de ambas. Con la economía, Ocampo aprendió que la unidad de análisis la conformaba el individuo, un sujeto cognoscente y racional que operaba de forma autónoma de acuerdo a una función de decisión consistente a la búsqueda de la máxima utilidad. Con la sociología aprendió, por su parte, que el sujeto de análisis era el grupo y que los individuos conforman sus decisiones de acuerdo a factores de identidad e interés que en gran medida se gestan de modo colectivo en el marco de las relaciones asimétricas que articulan la sociedad. 2 enfoques metodológicos distintos que, creo yo, le dieron a Ocampo las herramientas para entender de modo más completo y cabal la dinámica de cambio social que está en la base del progreso, que le ayudaron a ampliar el espectro de su mirada analítica y le dieron armas para mantener un sano escepticismo frente a las formas más extremas del rigorismo neoclásico. Con este bagaje, José Antonio Ocampo cultivó muy diversos temas. En primer lugar, la historia económica. Es autor de la más difundida historia económica de Colombia, su país, y más recientemente ha hecho en colaboración con Luis Bértola una de las más sugerentes historias económicas de América Latina. Ha estudiado los procesos de desarrollo e industrialización de las economías periféricas, subrayando el papel de la complejidad productiva y del cambio estructural como factores clave del progreso, factores que, por cierto, han sido relegados en las modelizaciones más canónicas de la teoría del crecimiento.
Ha estudiado ámbitos diversos de las relaciones económicas internacionales, como el comercio, las migraciones, la cooperación o la tecnología, poniendo siempre en evidencia las asimetrías que rigen el sistema internacional y sus consecuencias para una distribución más equitativa de las oportunidades de progreso. Ha estudiado las dimensiones sociales del desarrollo relacionadas con el diseño de las políticas públicas o la calidad de las democracias. Y, en fin, ha dedicado muchas de sus energías más recientes a indagar las imperfecciones del sistema financiero y monetario internacional, su débil regulación y sus consecuencias para los países en desarrollo. A este tema se han dedicado buena parte de sus libros más recientes, algunos de ellos firmados con el Premio Nobel Joseph Stiglitz. Su insistencia en la necesidad de ampliar el espacio nacional para el diseño de políticas contracíclicas, utilizando, si es el caso, el recurso a la regulación de la cuenta de capital, fue una propuesta muy silenciada en su momento que ha acabado por imponerse hoy como afirmación compartida, incluso por quienes entonces la negaban. Y, en fin, es un experto como pocos en el estudio de la realidad económica y social de América Latina, siendo el editor, con Jaime Ross, del Oxford Handbook of Latin American Economics. En todos estos ámbitos, Ocampo ha sabido aportar rigor intelectual, capacidad creativa y un muy sano espíritu crítico y reformista que le ha obligado con demasiada frecuencia a nadar contracorriente. En reconocimiento a este trabajo, el profesor José Antonio Ocampo ha recibido, entre otros, el premio Jaume Vicens Vives, otorgado por la Asociación Española de Historia Económica al mejor libro de Historia Económica en el bienio 2010-2011, ha recibido el prestigioso premio Leontief al avance de las fronteras del pensamiento económico y fue merecedor del Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar en su país. Acompañando a su producción intelectual e investigadora, el profesor Ocampo ha desarrollado una amplia actividad docente en muy diversas universidades. Ha sido profesor en las universidades de los Andes y en la Universidad Nacional, dos de las mejores universidades de Colombia, y ha sido profesor visitante en las universidades de Cambridge, Yale y Oxford. Actualmente, exprofesor de la Universidad de Columbia, director del Programa de Desarrollo Económico y Político de la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales, SIPA, de esa universidad, miembro del Comité de Asuntos Globales y copresidente con Joseph Stiglitz de la Iniciativa para el Diálogo de Políticas, también allí ubicadas. No es extraño que con esta acumulación de saberes, desde muy diversas instancias internacionales, se recurra a José Antonio Ocampo para que actúe como asesor, analista o consultor en muy diversos temas. Sería imposible citar los informes o estudios elaborados en esa condición, pero quizá merezca la pena señalar aquí dos. Ocampo fue codirector del proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre una agenda para una democracia de ciudadanía en América Latina, un trabajo que inspiró informes hermanos elaborados aquí en nuestro país sobre la calidad de la democracia. Y fue miembro también de la Comisión de Expertos sobre Reforma del Sistema Monetario y Financiero Internacional convocada por la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyo informe sigue siendo notablemente inspirador en la actualidad. Como alguno de ustedes probablemente recuerde, Felipe González dijo en una ocasión que Manuel Fraga tenía al Estado en la cabeza, aludiendo con ello a sus vastos saberes sobre el Estado y todos sus recovecos. Aunque me cueste hacer la analogía por el diferente talante de las personalidades respectivas, me atrevería a decir que José Antonio Ocampo tiene el sistema económico internacional en su cabeza. Pocos tienen una visión tan comprensiva e informada de las tendencias políticas e instituciones del sistema internacional, muchas de ellas, por cierto, conocidas por él, como diría José Martí, desde las entrañas del monstruo. Es ese conocimiento el que le convirtió en 2012 en candidato a la presidencia del Banco Mundial a instancias de un grupo de países en desarrollo encabezados por la República Dominicana y Brasil. Solo esa perversión de los criterios del buen gobierno a la que se entregan Estados Unidos y Europa repartiéndose las direcciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de espaldas al resto de países hicieron que el candidato norteamericano se impusiera por encima de la candidatura de Ocampo. Déjeme terminar aludiendo a un rasgo más personal. Para quienes hemos tenido la fortuna de trabajar cerca del profesor Ocampo, sabemos que más allá de sus logros académicos y profesionales, destaca su talante y su calidad humana. Apelando a la analogía que empleó Flaubert para definir el estilo literario, diríamos que Ocampo maneja sus muchos conocimientos con la naturalidad de un nadador avezado que se desliza sobre el agua sin que apenas se aprecie el esfuerzo. Lejos, pues, de ese remolino de brazos, de ese chapoteo estéril de mucha espuma y poco rendimiento al que en ocasiones es tan propicia la vida académica. En un mundo de tanto ruido, posee ese bien escaso y apreciado que es saber escuchar.
y hacerlo con el interés de quien está a la espera de un hallazgo, de una idea provechosa brindada por su interlocutor, no importa cuál sea su nivel o rango. Trabajador infatigable, es una persona generosa con su tiempo, siempre dispuesta a abrir una conversación inteligente, a la lectura atenta y crítica de los trabajos que se le presentan y a alimentar la inquietud intelectual y el compromiso investigador de quienes se le acercan. Sin duda, son estas las mejores virtudes que se pueden atribuir o predicar de un profesor. Con ellas ha extendido la amplia nómina de quienes se sienten en permanente e impagable, esta sí, impagable, deuda intelectual con él, entre ellos el que les habla. Muchas gracias. Se concede la palabra al profesor doctor Berzosa para presentar al profesor Fitzgerald. No siempre el camino más corto es la línea recta. Excelentísimo rector magnífico, autoridades académicas, profesoras, profesores, estudiantes, personal de Administración y Servicios, señoras y señores. Es la primera vez en mi vida, ya larga de carrera académica, que realizo la laudatio en la investidura de doctor honoris causa. Mi agradecimiento, por tanto, a la Junta de Facultad por haberme propuesto para hacer esta presentación, lo que me es muy especialmente grato poder llevar a cabo y realizar, sobre todo cuando se trata de un profesor de las cualidades de Fitzgerald. El profesor Fitzgerald tiene un extenso currículum vitae como docente, investigador y asesor consultor. Profesor de la Universidad de Oxford, actualmente, inició sus actividades en esta institución en 1993. Con anterioridad, ejerció docencia en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Texas y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya. Se graduó en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Cambridge realizó y presentó su tesis doctoral. Son muchos los méritos académicos que le hacen merecedor de esta investidura, pero quisiera empezar destacando su relación con la Universidad Complutense. Ha sido durante 2 años, 1994-95 y 1995-96, profesor invitado en la cátedra financiada por la Fundación Hispano-Británica, habiendo ejercido la docencia en el programa de doctorado del Departamento de Economía Internacional y Desarrollo. Balbi Fitzgerald consiguió también becas para que estudiantes de este programa fueran a estudiar e investigar a la Universidad de Oxford. Posteriormente, y gracias a la mención de calidad que obtuvo este programa, se incorporó durante varios cursos académicos a las enseñanzas de posgrado. Han sido, por tanto, varias generaciones de estudiantes los beneficiados por sus enseñanzas, que se sustentaban en sus buenos conocimientos de macroeconomía y finanzas internacionales, pero que se caracterizaban, además, por ser sugerentes, críticas, reflexivas, en las que analizaba las restricciones de diferentes supuestos teóricos y las distintas posiciones de enfoque e implantaciones que se daban en la ciencia económica. Una enseñanza que huía de presentar esquemas cerrados, sino abiertos, para estimular y ayudar a pensar a los estudiantes por sí mismos. Como consecuencia de esta vinculación, ha mantenido una relación estrecha con profesores de nuestra universidad,
pues ha participado en diferentes actividades, seminarios, cursos, encuentros, así como en publicaciones colectivas. Sin hacer mención a todas ellas, me gustaría reflejar aquí dos de ellas. La primera, un libro coordinado por mí, en el que participan profesores de esta y otras universidades españolas y extranjeras, publicado en 1994 con el título La economía mundial en los 90, tendencias y desafíos. El profesor Figueral escribió sobre un tema que ya era importante entonces, pero que lo ha adquirido más en los últimos tiempos con motivo del desencadenamiento de la crisis, las finanzas internacionales y el problema de flujos de capital a escala internacional. En este artículo ya nos está advirtiendo del peligro que está suponiendo para la economía mundial de un sistema financiero no regular y que está adquiriendo además una importancia mayor los flujos financieros sobre los flujos comerciales. Esta es una obra que, publicada en este año 94, venía después de que en Estados Unidos se produjera una crisis financiera que afectó a bancos y cajas de ahorro locales. Ahora, cajas de ahorro locales y también a la crisis del sistema monetario europeo. Aquella crisis, que se inició en el año 92, supuso la salida de la libra esterlina, la moneda de su país, y de la lira italiana del sistema monetario europeo. Y hubo en un año 4 devaluaciones de la peseta. En ese marco, realmente ya inestable, Valpi Figueral escribe sobre los riesgos que se está corriendo en la economía mundial, sus inestabilidades, hace propuestas, ve las limitaciones de las teorías económicas, tanto la convencional como la crítica, para analizar el papel de las finanzas y su vinculación con la economía real, y hace unas proposiciones que, de haberse hecho caso, sin duda no nos hubiera sucedido lo que ha pasado después. La segunda obra fue editada por el director de nuestro departamento, Pedro José Gómez Serrano. Se hizo en honor del profesor que se jubilaba, Ángel Martínez González Tablas, a quien hay que agradecer que fuera el que trajera a Valpi Figueral a nuestro departamento. Fue publicada en 2011 con el título Economía política de la crisis. En este caso, el profesor Figueral se centra en la cooperación al desarrollo, en un artículo que se llama Cooperación Fiscal Internacional y Financiación del Desarrollo, artículo en que hace proposiciones muy sugerentes y novedosas. Este artículo entronca con la conferencia que impartió ayer en la propia facultad. Como él señala, le da una importancia grande a la imposición para favorecer el desarrollo económico y para construir una economía más equitativa. Pero como él mismo dice, no aborda en este artículo ni la imposición de las transacciones financieras, la tasa Tobin, ni tampoco la imposición sobre el CO2, sino que a partir de los impuestos existentes, en algunos casos subiendo los tipos, en otros ampliando la base imponible y en otros muchos luchando contra la evasión fiscal, resultado no solamente de la existencia de los paraísos fiscales, sino también de la opacidad del sistema financiero, podríamos tener suficientes recursos para abordar los problemas de financiación al desarrollo en los países que todavía se encuentran en una situación de subdesarrollo, pero también la posibilidad de combatir los déficits públicos, la deuda pública creciente que afecta a economías como la española. Así pues, en agradecimiento al trabajo realizado en nuestra institución y a su voluntad siempre dispuesta a la colaboración y a la ayuda con profesores y estudiantes, es por lo que se le trata de devolver, de algún modo, los favores recibidos. Fue en esta facultad en donde precisamente conocí al profesor Figueral, con motivo de la celebración de las primeras jornadas de economía crítica celebradas en diciembre de 1987, siendo decano de este centro. Jornadas que tienen lugar cada 2 años en diferentes universidades españolas y de las que ya van realizadas 14. En aquella ocasión ya lejana, tuve ocasión de asistir a 2 charlas del profesor Figueral, una sobre Nicaragua, economía que conocía bien durante el periodo sandinista, pues trabajó en aquel país como asesor financiado por la cooperación holandesa. La otra en la sesión de clausura, con un tema más general, en la que destacó sus continuas referencias a Kalecki. Economista que, por cierto, aparece en la exposición instalada en el vestíbulo de este edificio, celebrando los 70 años de la creación de esta facultad, en el panel realizado por los estudiantes. Kalecki, economista polaco, se anticipó en 2 años a las propuestas de Keynes, ya que en 1933 escribió el libro de ciclos económicos, donde había muchas coincidencias con el pensamiento keynesiano y también bastantes diferencias
como pone de manifiesto una discípula de Keynes, John Robinson, que hace la introducción a la edición en castellano. Kalecki tenía una ventaja sobre Keynes, nos dice John Robinson. Sus fuentes de pensamiento eran Marx y Rosa Luxemburgo. No tuvo que combatir contra los principios de la economía neoclásica que de alguna manera frenaban la posible recuperación de la economía de entonces. Michel Kalecki ha sido un economista de referencia a lo largo del tiempo y hoy se ha revitalizado mucho su nombre con motivo también de la situación de crisis por las que atravesamos. Ni que decir tiene que me encantaron sus dos intervenciones, de forma que desde entonces he seguido su trayectoria de publicaciones, pues no solamente he valorado de manera sobresaliente su trabajo intelectual, sino que se ha convertido para mí en un referente relevante. De manera que siempre que me ha sido posible, le he recomendado a quien me lo ha pedido para impartir conferencias, ponencias en congresos, jornadas, cursos de verano, teniéndole además que agradecer personalmente que siempre me ha dejado en buen lugar. En el año 1977 me di cuenta entonces que estábamos ante un economista que disponía de una gran capacidad para realizar análisis agudos sobre la realidad, en este caso la de Nicaragua, y que estaba en posesión de un buen arsenal teórico con fundamentos en Keynes y sobre todo en Kalecki. Su enfoque, cuando trataba sobre la realidad, no era por tanto descriptivo, sino analítico y sólido, pues no en vano tiene como principales pilares a estos dos grandes de la economía. Su predilección por Kalecki le ha hecho ser continuador de su obra y de sentirse afín a la corriente poskeynesiana. Las cuestiones que ha abordado son varias y todas ellas lo ha llevado a cabo con un gran rigor académico, así como que entre los objetos de análisis que han constituido sus principales temas de estudio e investigación se pueden destacar, entre tantos, la transición de los países del este de Europa de una economía planificada a una de mercado, el desarrollo económico, habiéndose centrado especialmente en América Latina, la cooperación al desarrollo, la macroeconomía, las finanzas internacionales, entre los más, que podríamos decir más sobresalientes, porque su capacidad para analizar contextos diferentes es muy amplia. Esta variedad de temas abordados se pueden hacer desde la preparación de un economista como Fitzgerald, porque está dentro de sus preocupaciones como economista. Son temas realmente relevantes. Y la buena realización de sus trabajos se debe a ese gran bagaje intelectual con el que cuenta. Gran capacidad y disciplina en el trabajo, una buena información, el uso adecuado de datos y estadísticas, lo que combina con una mente abierta y creativa. Todo ello es posible porque Fitzgerald ha puesto en el centro de su análisis la relación entre acumulación y distribución, retomando los principios de la economía política clásica. La acumulación entendiéndola no solo como la inversión pública y privada, sino también como crecimiento y cambio estructural. La distribución la analiza, por un lado, como funcionalmente se reparten los ingresos, las rentas, entre beneficios, salarios y el autoempleo. Y, por otro lado, estudia también el efecto de los impuestos y del gasto público. Su trabajo lo aplica fundamentalmente a los países en desarrollo. La interpretación del funcionamiento de estas economías lo complementa siempre con proposiciones que, vinculadas al diagnóstico realizado, sirven para encontrar una senda de crecimiento estable y duradero, que se base en una autonomía nacional, en un mercado global y en un modelo que tienda a ser más igualitario en las rentas, trabajo y sustentado en el soporte de políticas sociales. Walter Fitzgerald ha sido consultor y asesor de gobiernos, de organismos económicos internacionales, fundamentalmente de las Naciones Unidas, habiendo ejercido esta función, entre otros, en la UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio, y ha participado en la elaboración del Informe Anual de Desarrollo Humano, editado por el PNUD, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, desde 1990, y que es un informe que no solamente es interesante por publicaciones o por la publicación del indicador de desarrollo humano, en donde se trata de superar la visión estrecha del Producto Interior Bruto como un indicador por habitante factible para medir el progreso de los países, sino que se introducen otro tipo de elementos como la educación, con los niveles de matriculación en los diversos grados educativos y también la esperanza de vida como un medidor de la calidad sanitaria de un país. Pues bien, este informe del PNUD se opone, en muchos casos, a la ortodoxia del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y además, en sus diversos análisis anuales, se abordan cuestiones tales como la igualdad de género, desarrollo sostenible, crecimiento sin creación de empleo,
y pobreza humana entre tantos y tantos. Un gran informe que ha contado con un economista sobresaliente y relevante como Valpi Fitzgerald. Actualmente es presidente honorario de la Sociedad de Economía Mundial, de la que me honro en presidir, y me siento muy satisfecho de compartir estas tareas con un economista de la envergadura de Valpi Fitzgerald. Valpi Fitzgerald, como pueden ver ustedes, es un economista muy completo en su formación. A ese bagaje teórico al cual me he referido hay que añadir el estudio de las matemáticas que realizó en Oxford. Se utiliza de una forma efectiva el instrumental estadístico y el instrumental empírico para sacar y extraer informaciones que después lleva a cabo con análisis certeros sobre la realidad. Aborda temas relevantes sobre preocupaciones de él como economista y también de los economistas actualmente. Y, en definitiva, estamos ante una personalidad muy importante en el campo de la economía. Valpi Fitzgerald, dentro de esto, hace que seamos conscientes de la importancia de los economistas con un enfoque global, con un enfoque amplio, no sin miras estrechas. Y Valpi Fitzgerald nos pone encima de la mesa la importancia de una profesión a la hora de transmitir la docencia, a la hora de transmitir y generar innovación en la investigación, pero también en ese compromiso con la sociedad, asesorando en organismos internacionales importantes como los que acabo de señalar y mencionar. Es un economista comprometido con la realidad de su tiempo y también es muy pragmático a la hora de hacer proposiciones. Siempre las hace, pero siempre con ese pragmatismo británico que, sin caer en utopías, son propuestas razonables, deseables y sensatas. Si no se llevan a cabo, no es porque no exista esa posibilidad de llevarse a cabo desde un punto de vista riguroso académico, sino fundamentalmente porque hay poderes que lo impiden. Quiero terminar diciendo que con Valpi Fitzgerald se encuentra uno realmente congraciado con su profesión como economista y también y sobre todo como profesor universitario. La importancia que tiene la transmisión en la enseñanza, la importancia que tiene la creación de conocimientos nuevos en la investigación, la importancia que tiene también ese compromiso social que él practica. En unos momentos que otra vez más la Universidad Española se ve atacada desde periódicos importantes de este país y con reportajes que hacen de un caso particular normas generales, en el momento en que también algún intelectual valioso ha mezclado en un artículo a Podemos con la propia existencia de la universidad y también ha llamado a esta universidad institución corrupta, hay que decir que si tenemos muchos problemas, los tenemos, que tenemos garbanzos negros, los tenemos, pero que en estos momentos la universidad ha tenido grandes avances y que el trabajo de la mayor parte de los profesores que yo conozco es un trabajo honesto, honrado y además comprometido con los estudiantes en la docencia y en la impartición de conocimientos. No me veo reflejado yo en la universidad que vivo con esos análisis que se realizan. Y además tampoco la sociedad española comparte ese diagnóstico tan negativo sobre nuestra institución. Las encuestas nos hacen ver que la universidad, los profesores, los científicos salimos muy bien valorados, tanto entre el público universitario como entre el público no universitario. Así que, sin querer hacer una defensa corporativa de la institución, ni mucho menos, sí defender el conocimiento del cual Valpi Fitzgerald es un gran ejemplo. Por eso lo considero merecedor de esta investidura de doctor honoris causa por esta Universidad Complutense que se encuentra dignificada con su presencia. Muchas gracias. Gracias a los profesores Alonso y Berzosa por sus laudatio y a continuación se va a proceder a la solemne investidura de doctores honoris causa de los excelentísimos señores profesor Ocampo y profesor Fitzgerald.
por el claustro de la Universidad Complutense, a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrados doctores honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del Magisterio, llevarlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia que os cumple enseñar, difundir y adelantar, y que sea para ambos significación y aviso de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otro signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora en nombre de su claustro el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Se concede la palabra al profesor doctor Ocampo. Excelentísimo rector magnífico, excelentísimo embajador de la República de Colombia, excelentísima decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, autoridades universitarias, profesores, estudiantes, amigos, amigas, Ana Lucía. Recibo con inmenso orgullo y satisfacción esta distinción que me otorga hoy esta benemérita universidad, cuyas raíces se hunden en lo más profundo de la historia de España. La sola mirada a los profesores que han pasado por estos claustros, a quienes se han graduado de ellos y quienes han recibido la distinción que me engalana hoy,
me llena al mismo tiempo de una profunda humildad. Me complace recibirlo con motivo de los 70 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en compañía de mi amigo Balbi Fitzgerald, a quien me han unido visiones económicas desde hace muchos años. A esta universidad me une la amistad con varios de sus profesores, muy especialmente con José Antonio Alonso, exdirector del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, con quienes he escrito y editado ya varios trabajos y a quien agradezco sus más que generosas palabras. Me une además el cariño por haber sido el centro de estudios de la mayor de mis hijas, Rocío Macarena. He ejercido mi vida profesional como economista, tanto en la academia como en la vida pública. Sin embargo, también fui educado y recibí el título de sociólogo. Como historiador económico he leído con pasión muchos textos y he trabajado con investigadores de otras ramas de la historia. El contacto con la política me hizo además aficionado a la lectura de textos de ciencia y filosofía políticas. He participado en múltiples discusiones con dirigentes políticos y sociales de mi país, de América Latina y del mundo, y hace pocos años codirigí un análisis de la política de América Latina organizado conjuntamente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de Estados Americanos y publicado en el 2010 como Nuestra Democracia. Por ello, más que un economista, me he considerado siempre como un científico social en el sentido amplio del término. He tenido la suerte no solo de enseñar en centros académicos de primera calidad, sino también de visitar muchos otros en el mundo entero. He mezclado esta labor académica con la vida pública, que me ha brindado la oportunidad de ocupar altos cargos en el gobierno de mi país, Colombia, de dirigir una institución regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y una mundial, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Al finalizar mis labores en la ONU, retorné a la academia, a la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, pero he seguido trabajando con múltiples instituciones internacionales y con el gobierno de mi país y otros latinoamericanos, y en la actualidad presido el Comité de Políticas de Desarrollo de la ONU. Tuve además la oportunidad de participar hace un par de años como uno de los 2 candidatos de países en desarrollo en la primera competencia abierta por la presidencia del Banco Mundial. La doble experiencia teórica y práctica, pero a la vez la participación en procesos nacionales, regionales y mundiales, ha enriquecido mis escritos, alejándolos tal vez de los análisis abstractos, pero a mi juicio acercándolos a la realidad. Me ha permitido además agregar una perspectiva mundial a los análisis sobre los países de América Latina, incluida Colombia, a las cuales he dedicado una gran parte de mi investigación. Tanto la vida académica como la vida pública me han dado inmensas satisfacciones. Los desafíos han sido también considerables, especialmente los que enfrenté en la vida pública nacional. Pero es la vida académica la que me ha dado los principales honores, en especial el Premio Leontiev al avance de las fronteras del pensamiento económico, que recibí en 2008, y 2 premios por mis obras de historia económica. Uno temprano, el Premio Alejandro Ángeles Escobar, el principal premio de ciencias en mi país, por la obra colectiva que dirigí, Historia Económica de Colombia, por lo demás, el libro más leído en su género en mi país. Y más recientemente, el premio que lleva el nombre del gran historiador catalán Jaume Vicent Vives, que otorga la Asociación de Historia Económica de España, por el desarrollo económico de América Latina desde la independencia, la obra que publiqué en 2012 con mi colega uruguayo Luis Bértola. A ello se agrega, como es obvio, la distinción que me engalana hoy y el doctorado honoris causa que recibí del alma mater de mi país, la Universidad Nacional de Colombia, hace casi exactamente un año. La mezcla de la vida académica y la vida pública me han llevado a defender por el mundo entero principios básicos del desarrollo económico y social que vale la pena recordar en esta ocasión, si se quiere, como expresión de la filosofía que ha guiado mi trabajo. El más importante es que el desarrollo exitoso es siempre resultado de una buena combinación entre Estado, mercado y sociedad.
Intentar suprimir los mercados conduce a graves ineficiencias y a la pérdida del dinamismo económico. Intentar avanzar sin el Estado lleva a resultados distributivos injustos, a una macroeconomía inestable y a una diversificación productiva insatisfactoria que termina por bloquear el desarrollo económico. Pero Estado y mercado son instrumentos de y para la sociedad, que los moldea con base en los acuerdos sociales y políticos que prevalecen en cada momento histórico. Es más, la combinación específica de Estado, mercado y sociedad debe ser decidida con base en procesos democráticos. Esto implica igualmente que, pese a su importancia para el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas, una buena tecnocracia no puede ser ajena a las voluntades ciudadanas expresadas a través de la vida pública, un tema al cual me referiré de nuevo más adelante. Significa además que no es función de los organismos internacionales imponer modelos específicos de desarrollo a los países, un error que algunos han cometido con demasiada frecuencia. El desarrollo es, por otra parte, un proceso integral que incluye las dimensiones económica, social y ambiental, los tres pilares del desarrollo sostenible en el sentido amplio que Naciones Unidas le ha dado a este término. El desarrollo económico debe entenderse como un proceso persistente de cambio estructural, que en caso de ser exitoso, permite la incorporación de un creciente contenido tecnológico a la producción. De ahí la importancia de construir sistemas educativos y de ciencia y tecnología de alta calidad y el papel central que ocupa el sistema universitario en esta tarea. El objetivo último del desarrollo es un mayor y más justo bienestar humano dentro de un principio de igualdad social, consagrado ante todo en los cuerpos de derechos. Las declaraciones de derechos humanos, no solo civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales, son el principal aporte al mundo contemporáneo de la institución a la cual dediqué casi 10 años de mi vida, Naciones Unidas. El desarrollo humano es mucho más que la generación de capital humano. Su objetivo básico es ampliar el espacio de la libertad. Este es precisamente lo que, siguiendo los conceptos de Franklin Delano Roosevelt, reza en el preámbulo de la Carta de la ONU, que señala el compromiso de las naciones de promover el progreso social y elevar el nivel de vida de los pueblos dentro de un concepto más amplio de libertad. Este es además el concepto que ha desarrollado contemporáneamente el economista y filósofo Amartya Sen, especialmente en su libro El desarrollo como libertad. Eso se logra con un sistema económico incluyente que brinde oportunidades a todos y con el desarrollo de sistemas universales de bienestar social. En sociedades altamente desiguales como las latinoamericanas, el desafío de la igualdad y la inclusión social es un reto enorme. Exige concentrar la atención en mejorar la situación de los pobres y otros grupos marginados, pero también y con igual fuerza lograr la igualdad entre hombres y mujeres y abrir posibilidades de consolidación a la creciente clase media a la cual aspiran todas las naciones. Garantizar esos objetivos no solo implica compensar los resultados del mercado y otros factores sociales que generan o reproducen las desigualdades. Exige incorporar los objetivos sociales en la formulación misma de las políticas económicas, ubicando en el centro de la agenda económica la creación de empleos dignos, instituciones de bienestar bien desarrolladas y la economía del cuidado. Este enfoque es también aplicable al pilar ambiental del desarrollo. Las intervenciones orientadas a contrarrestar los daños generados por la economía al medio ambiente no son suficientes. Las preocupaciones ambientales deben asignarse completamente en la formulación de las políticas económicas, es decir, en la estructura de incentivos que impulsan las decisiones de los agentes. Solo entonces pueden compatibilizarse el desarrollo económico con las contribuciones que deben realizar los países para mitigar el cambio climático y preservar los bosques nativos y la diversidad biológica con la que cuenta nuestro planeta, y que los países megadiversos como el mío guardan alguna de las joyas de los países. La cooperación internacional ha ocupado gran parte de mi tiempo en los últimos 15 años, tanto por mis labores en Naciones Unidas como por el trabajo académico posterior.
a través del cual he intentado entender los objetivos de la cooperación y de proponer principios para la gobernabilidad internacional. Los principales objetivos de la cooperación internacional son, por supuesto, los tres pilares sobre los cuales está construida Naciones Unidas: paz, derechos humanos y desarrollo. Sobre la naturaleza de esta última forma de cooperación, he desarrollado una tipología propia que distingue tres objetivos diferentes: el manejo de la interdependencia entre las naciones, los acuerdos sobre estándares sociales básicos de corte universal y la reducción de las desigualdades económicas internacionales. Esta tipología avanza sobre las previas y especialmente sobre el concepto de bienes públicos internacionales, que ha hecho amplia carrera, pero que a mi juicio solo comprende estrictamente la primera de estas formas de cooperación. El problema principal que enfrenta la gobernabilidad internacional es la tensión entre el carácter mundial de las muchas fuerzas que nos afectan y el carácter nacional o en muchos casos local de la política. En efecto, fuerzas como la globalización financiera, la tendencia al aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso o el cambio climático son procesos internacionales fuertes, incluso de carácter global. Por el contrario, los espacios de la política siguen siendo nacionales e incluso han retrocedido en esa dirección durante la crisis de los últimos años en la región del mundo, que todos veíamos en tránsito hacia la creación de algunos espacios democráticos transnacionales, la Unión Europea. ¿Cómo compatibilizar estos dos fenómenos? Lo primero es reconocer que la cooperación tiene que estar basada en un firme respeto por la autonomía de las naciones, pero obviamente dentro de los límites de la interdependencia y el acatamiento de los objetivos y principios que hemos acordado como comunes de la humanidad. Esos últimos son notablemente, repito, los derechos humanos, incluidos los económicos, sociales y culturales, que incorporan la lucha contra la pobreza y la desigualdad en todas sus dimensiones. Estos principios exigen construir una estructura de gobernabilidad basada firmemente en el principio de la subsidiariedad, para utilizar un concepto plenamente europeo, así como lo que he denominado una arquitectura internacional densa, que incluya no solo instituciones de carácter mundial, sino otras de carácter regional y subregional. Esto último es esencial para que la voz de los países pequeños y medianos se escuche con mayor fuerza. Exige también superar la tensión entre la eficacia y la legitimidad de las instituciones, que solo se puede dar por la participación política de todos los miembros de la comunidad internacional. En ese sentido, organismos ad hoc como el Grupo de los 7 o el Grupo de los 20, el multilateralismo de élite, como lo he caracterizado en mis trabajos, no pueden ser sustitutos de organizaciones más representativas, como se propone a menudo en aras de la eficiencia. Esta institucionalidad exige también dar la participación adecuada de los países en desarrollo en la gobernabilidad mundial, superando el pecado original de las instituciones internacionales de posguerra, que al mismo tiempo que dieron paso a la arquitectura de cooperación internacional más elaborada de la historia, mantuvieron algunos esquemas de desigualdad derivados del orden colonial que la precedió. Por último, pero no menos importante, exige crear mecanismos de rendición de cuentas y, en último caso, el cumplimiento efectivo de los acuerdos internacionales, una de las dimensiones sobre las cuales hemos avanzado menos. Más aún, en algunas áreas y notablemente en el cambio climático, pero incluso en la cooperación macroeconómica y financiera, poco se logrará si no se avanza hacia mecanismos que garanticen el cumplimiento efectivo de los acuerdos internacionales. Déjenme agregar unas reflexiones finales sobre uno de los temas más complejos que enfrenta la disciplina que he practicado a lo largo de mi vida. Me refiero a la fuerte incidencia de la ideología en el análisis económico y, peor aún, de los intereses económicos concretos a los cuales sirven muchos economistas. Cuando la ideología es la guía del análisis o cuando se sirven intereses, la economía difícilmente puede caracterizarse como ciencia. El problema más amplio es la incapacidad de todo economista, y por supuesto me incluyo, de excluir sus valores y principios normativos de los análisis que realiza. Por ello, es imposible que el discurso económico sea neutro, y por eso nuestra rama del conocimiento
como todas las ciencias sociales, se organiza en escuelas, con lecturas diferentes sobre la realidad y recomendaciones diferentes sobre qué hacer en la vida pública. Más aún, cada paradigma de conocimiento contiene referentes que son incomprensibles por fuera de su propio contexto e incluso puede decirse, impiden entender afirmaciones que hacen otras escuelas de pensamiento sobre la base de sus propias lógicas, lo que se puede denominar los puntos ciegos de las escuelas de pensamiento. La incidencia de los principios normativos sobre el análisis económico tiene dos implicaciones importantes. La primera es que si la economía quiere reclamar su carácter científico, debe ser por su referencia a la realidad. El análisis de la información estadística es por ello la esencia misma de la economía como ciencia. Por el contrario, la pura lógica deductiva no es suficiente guía. Los modelos matemáticos solo son útiles cuando tienen como referencia la interpretación de la realidad. Por eso poco contribuyen al avance del conocimiento modelos matemáticos sofisticados que meramente reproducen en sus resultados la lógica que está implícita en los supuestos de los cuales parten. Por ejemplo, en el campo que yo más he trabajado, la macroeconomía, muchos modelos suponen una racionalidad que no parecen demostrar en general los agentes económicos y horizontes intertemporales que ignoran que el futuro es esencialmente impredecible. Los modelos más simples, que parten de hechos estilizados sobre el comportamiento de los agentes, pueden ser por ello una mejor guía para entender la realidad macroeconómica. La segunda implicación de mi análisis es que es esencial fomentar el pluralismo en la enseñanza y en la práctica de la economía. En la medida en que todas las escuelas de pensamiento ayudan a entender la realidad, pero también tienen puntos ciegos, el pluralismo enriquece el debate y sobre todo la comprensión de la realidad. Por eso, la enseñanza de la economía debe promover la exposición a diferentes escuelas de pensamiento. Mucho debo yo personalmente a una educación de este tipo que no solo me expuso al análisis keynesiano y neoclásico, sino también al estructuralismo latinoamericano, a los debates de los economistas clásicos del desarrollo y al marxismo. Esto es extensivo a la elaboración de la política económica. El contraste entre diferentes escuelas es útil también en este campo. Pero aquí hay un corolario adicional. La política económica tiene que obedecer a reglas que van mucho más allá de las contribuciones de la ciencia económica, a una elección de la democracia y no a la mera lógica de las distintas aproximaciones tecnocráticas. A estas consideraciones agregaría dos. La primera es la importancia de la formación de los economistas en historia económica. No lo digo por el prurito de entender el pasado, que ha sido en cualquier caso un placer personal, sino también porque siempre me ha parecido imposible entender el presente sin comprender el pasado. La segunda es la necesidad de abandonar la visión del conocimiento económico como un avance lineal, que lleva a muchos a considerar como obsoleto leer a los economistas clásicos y muchas veces, debo decir, a repetir, por lo demás con imperfecciones, los que ellos ya analizaron. Como profesor me impresiona la poca relevancia que se le da en los programas de estudio tanto a la historia económica como a la historia del pensamiento económico, y lo ignorantes que son los estudiantes de autores clásicos, como Albert Hirschman o Raúl Prebisch, para mencionar solo dos de mis economistas del desarrollo preferidos, o al conocimiento de otros solo por lo que se dice de ellos, que por lo que ellos dijeron en sus tiempos, como es el caso del macroeconomista más importante de todos los tiempos, John Maynard Keynes. Esta es, en síntesis apretada e incompleta, lo que he aprendido a lo largo de esta mezcla de vida académica y pública, y lo que he querido aplicar a lo largo de mi vida pública, tanto nacional como internacional. A través de ello, espero haber aportado al menos algunos granos de arena a la construcción de una mejor sociedad. Amigas y amigos, esta ocasión es también propicia para los recuerdos y las añoranzas. Debo a mi padre el amor por la vida universitaria, el sentido de responsabilidad y el rigor del trabajo. A mi madre, muy precozmente fallecida, le debo muchas cosas, entre ellas el haber cultivado mi amor por la lectura desde niño. A mis hermanos les debo el cariño y la solidaridad con mis causas a lo largo de mucho tiempo. Tengo una gratitud eterna con muchos profesores, pero muy especialmente con Carlos Díaz Alejandro, economista cubano y director de mi tesis doctoral,
también precozmente fallecido, que me enseñó a ejercer esta mezcla de economista e historiador económico que he practicado desde que fui su alumno. Entre las inmensas satisfacciones que trae la vida académica, una de las mayores es poder escribir con quienes han sido sus maestros. Esta gratitud la tengo en particular con los profesores Joseph Stiglitz y Lance Taylor, con quienes he escrito libros y ensayos. A su vez, eso lo mismo lo he practicado con muchos de mis estudiantes, especialmente colombianos, varios de los cuales han ocupado después altos cargos en la vida pública. A mi esposa, Ana Lucía, le debo todo. Su inmenso amor me permite vivir con alegría y su apoyo ha sido decisivo en los momentos difíciles. A ella le debo en particular el excesivo tiempo que dedico a trabajar, una deuda que ya es por supuesto impagable. Mis hijos, Rocío, Macarena, Juan Camilo y María José, son el sentido de mi vida y mi esperanza, la expresión concreta de lo que significa la continuidad de nuestra sociedad. Magnífico rector, quiero agradecer a través suyo al Consejo de Gobierno de la Universidad por esta distinción, que recibo de nuevo con enorme orgullo y satisfacción. Considéreme desde ahora no solo un amigo entrañable, sino también como un hijo de esta casa universitaria. Muchas gracias. Gracias al doctor Ocampo. Se concede ahora la palabra al profesor doctor Fitzgerald. Señor Rector Magnífico de la Universidad Complutense, excelentísima decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, claustro de doctores de la universidad, miembro de la comunidad universitaria, colegas, amigos y familiares. El doctorado honoris causa es sin duda alguna la más alta distinción que el claustro de una universidad puede conceder a un miembro del claustro de otra, sobre todo cuando las dos universidades son tan antiguas y tan distinguidas como la Complutense y Oxford. Hijas ambas de la primera ilustración medieval del siglo XIII, cuando recibimos del mundo islámico no solamente su propia sabiduría, sino además la romana y la griega. Por no decir quizás el concepto mismo de la universidad, como una escuela avanzada nacida bajo los arcos de sus nobles mezquitas. Se entiende que con el doctorado honoris causa se premia a investigaciones que ponen de manifiesto el genio de su autor, o por haber introducido ideas nuevas e importantes en su campo de saber, o autores de obras literarias o artísticas que alumbran nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos, o bien personalidades de la vida pública que han contribuido notablemente al bienestar de la humanidad. Siempre me ha parecido que los economistas no entramos siempre dentro de estas coordenadas, y desde luego estoy seguro de no estar yo dentro de ellas. No obstante, me siento honrado de recibir este doctorado en la ocasión del 70 aniversario de esta facultad que tanto estimo y que conozco desde hace 30 años. Me alegra poder dar las gracias a mi colega y amigo Carlos Berzosa por su laudatio tan generosa. De hecho, en algunos momentos me preguntaba si Carlos me había confundido con otro economista, Fitzgerald.
Como ha señalado Carlos, mi carrera profesional ha sido casi parroquial en cuanto a mi afiliación institucional, de Oxford a Cambridge, de Cambridge a La Haya y después de vuelto de nuevo a Oxford, un círculo de apenas 200 kilómetros de radio. Pero también he sido muy internacional en cuanto a la investigación y la participación en el diseño de las políticas económicas, ya que he trabajado como asesor económico en el Perú, México y Nicaragua, en América Latina, y en lugares aún más lejanos aún como las Maldivas y Camboya. A lo largo de mi carrera profesional como economista, la enseñanza, la investigación y el asesoramiento, me he preocupado por la agenda de la economía política clásica, la relación entre la acumulación y la distribución, pero en el contexto actual y utilizando las herramientas de la matemática y la estadística. En este contexto clásico de Keynes y Kalecki, la acumulación se refiere no solamente a la inversión pública y privada, ya que mi tesis doctoral en Cambridge trató de la teoría matemática de la inversión óptima en la infraestructura, sino también al crecimiento y cambio estructural por un lado y la relación entre la distribución del ingreso y el comportamiento macroeconómico por el otro. El tema de la distribución tampoco se refiere solo a los ingresos de los hogares o incluso a la pobreza como tal, sino lo que llamamos la distribución funcional del ingreso entre beneficios, salarios y empleo por cuenta propia, y el impacto de los impuestos y el gasto público sobre esta distribución, que constituye la base material de que los politicólogos llaman el contrato social, que subyace la misma democracia nuestra. En otras palabras, lo que quiero decir por economía política aquí es lo que los economistas clásicos querían decir: el estudio de la producción, el comercio, su relación con la ley, la sociedad, el gobierno, así como la distribución de la renta y la riqueza nacional. La economía política en este sentido se originó en Inglaterra como una rama de la filosofía moral. Fue desarrollándose en el siglo XVIII como el estudio de la economía de los estados o entidades políticas, que en inglés se llama polities, de polis en griego, y por lo tanto el término de economía política, es decir, la economía de las sociedades. Ahora bien, en el siglo XIX la palabra económicas o economics en inglés vino a sustituir lo de economía política, bajo la influencia de Marshall y Jevons, cuando se aplicó una combinación de la teoría liberal de la utilidad y los métodos matemáticos del cálculo marginal. Jevons abogó por la de economics en breve, con la esperanza de convertirlo paulatinamente en el término economic science, en paralelo con las ciencias exactas. En sus propias palabras, the recognized name of a science. Ahora bien, mi trabajo como economista aplicado ha tenido lugar, como ha mencionado Carlos, principalmente en los países en desarrollo, con sesgo hacia cuestiones de política económica, específicamente el diseño e implementación de modelos heterodoxos de estrategia económica que permiten mayor autonomía nacional en el mercado global y resultados más igualitarios en términos de ingresos, empleos y beneficios sociales. Ahora, mi enfoque analítico se deriva directamente del enfoque teórico descrito arriba y no pretende ser ciencia exacta, sino algo mucho más artesano. Lo he aplicado sobre todo a países que enfrenten grandes desafíos donde modelos convencionales de funcionamiento macroeconómico son claramente inaplicables, donde impera la incertidumbre y el cambio estructural. En la práctica, esta visión me ha conducido a escribir sobre temas aparentemente muy distintos, como son las políticas macroeconómicas frente a los choques externos, las consecuencias del desarrollo económico de revoluciones sociales en el tercer mundo, la inestabilidad financiera internacional y los impuestos globales, y las economías de guerra y conflicto y la reconstrucción post-conflicto. Para dar solamente un ejemplo, en mi propia investigación teórica de la macroeconomía, he intentado reintroducir la distribución funcional de la renta, es decir, los salarios y beneficios, dentro de la naturaleza de las decisiones de inversión del sector privado, nacional y extranjero, en modelos de economía abiertas,
economías cuyo desarrollo está caracterizado por choques externos y la desigualdad aguda. Una verdad notable, en la cual me baso mucho mis análisis, es que los economistas financieros tienen una visión mucho más realista de cómo funcionan los mercados de capitales que los mismos macroeconomistas. Ellos, los economistas financieros, analizan la inestabilidad en la demanda para los activos financieros, los cambios en la aversión al riesgo y especifican claramente la relación entre la tasa de interés nacional e internacional y, por lo tanto, la determinación de la tasa de cambio y los flujos de capital. De hecho, el reconocimiento de estas realidades permite a los países crear el espacio de maniobra para la gestión de la cuenta de capital con el fin de mantener los tipos de cambio estable, estimular exportaciones, permitir una política fiscal y monetaria activa y mantener el empleo y la inversión creciente. Ahora, estas experiencias, tanto temáticas como geográficas, me han obligado a hacerme la pregunta: ¿cómo deben y pueden comprometerse los economistas con las instituciones que gestionan la política económica que estudiamos? Y es que los economistas somos asesores natos, no solamente a las autoridades, sino también a la sociedad civil, que va desde los bancos a las organizaciones no gubernamentales. He tenido la suerte de asesorar a un amplio abanico de instituciones y puedo aseverar que sus necesidades no son tan diferentes como se suele pensar. En verdad, los dirigentes de las instituciones parecen mucho a nuestros alumnos doctorales. Necesitan ayuda en descifrar la lógica de los pocos datos disponibles, las implicaciones de las acciones alternativas y el impacto sobre distintos grupos sociales. Es decir, que los gobernantes requieren de economía política más que ciencia económica. En esencia, la asesoría económica en alto nivel, en mi experiencia, implica ayudar a personas muy inteligentes y a veces poderosas en pensar lógicamente. Me ha tocado asesorar a ministros tanto en América Latina como en el Reino Unido, a instituciones internacionales como el PNUD y el OCDE y a ONGs como Oxfam o la Cruz Roja. Pero todas las reuniones terminan, si es que son productivas, en una especie de tutoría o diálogo socrático, más que las recomendaciones, digamos, de un ingeniero o de un médico. Estas experiencias me han abierto puertas a datos y experiencias únicas, pero mi investigación académica siempre ha generado desde la preocupación teórica o analítica, es decir, lo que llamamos en inglés Curiosity-Driven Research. Siempre he evitado que mi agenda sea determinada por el cliente, sea el gobierno, una fundación, una persona. La práctica permite validar o modificar mis teorías y aún más suele generar conflictos con otros economistas y por lo tanto con otras teorías, lo cual yo lo veo muy sano intelectualmente. Mi experiencia, con permiso. Mi experiencia en España ha sido únicamente de profesor universitario, nunca de asesor económico, pues sobran economistas españoles de alta categoría para estos menesteres. He tenido la suerte de participar en los congresos, aulas y sobremesas académicas desde hace 30 años, casi desde la transición a la democracia. Mi relación profesional con las universidades se ancla en esta ilustre facultad, pero también incluye a Bilbao, Santander, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Sevilla, Santiago, Huelva, Cádiz y desde luego Córdoba. Entiendo incluso por el encomio excesivamente halagador que una buena parte de la razón por que he sido galardonado con este honor se debe a mi contribución a los debates económicos y la formación universitaria en España. Por eso me permito hacer algunas observaciones sobre el mundo universitario en España y en Inglaterra. Encuentro un compromiso mayor entre los economistas españoles y la sociedad española que en Inglaterra, e incluso con la problemática internacional, sobre todo el subdesarrollo.
Esto se debe en parte a la historia reciente de la transición en España, donde las opciones políticas reflejaban distintos modelos sociales y económicos. En cambio, el consenso británico, incluso durante los años 80 de más debate político, digamos, limitaba el debate sobre economía política en las aulas. Incluso ahí el dominio neoclásico sobre el keynesianismo limitaba el contraste de modelos teóricos. También parece que han influido tres factores más para que en el caso español sea distinto al inglés. Primero, el hecho de que las ciencias económicas nacen aquí, dentro de la Facultad de Derecho Mercantil, en el siglo pasado, lo cual da un sesgo valioso de carácter institucionalista al economista español. En cambio, en Inglaterra nació de la filosofía moral desde hace 2 siglos, con mayor abstracción en la teoría de la utilidad, por ejemplo. Segundo, la Universidad Española tiene una vocación de cooperación internacional significante, sobre todo con Europa y con América Latina, que lo abre a otros corrientes teóricos y experiencias empíricas. La Universidad Inglesa se relaciona casi exclusivamente con la norteamericana. Tercero, el estudiante español suele trabajar de día, llegando al doctorado muchas veces a las 8 de la tarde, con una amplia experiencia no solamente laboral, sino política. El estudiante inglés es más joven y inocente, casi monacal, en lo intelectual por lo menos. Por lo tanto, que la relación entre investigación y asesoría en ciencia económica sean distintas en los dos países no nos deben sorprender. Tengo la impresión, sin embargo, si me permiten la crítica fraternal, ya que soy miembro del claustro, que la tendencia española es de adaptar la asesoría y la investigación a la agenda del cliente, más que en el caso de Inglaterra. Quizás esto se debe a la falta de fuentes de fondos adecuadas para la investigación empírica independiente, el Curiosity Driven Research, en España, o quizás se debe al compromiso político más intenso del catedrático español. Por lo tanto, en un momento cuando las universidades en nuestros dos países están bajo presión presupuestaria y los gobiernos quieren que nos convertimos en escuelas profesionales o empresas de consultoría del sector privado, debemos mantener vivo nuestro papel como voces críticas y la conciencia intelectual de la sociedad. Mi experiencia durante la última década en Oxford, como decano y luego responsable en la rectoría para la planificación y evaluación de la investigación en ciencias sociales, me ha indicado que los economistas académicos están estrechamente vinculados a lo que es y puede ser el mundo, el papel de las universidades en el mundo. Mi interés profesional en el tema de lo que llamamos en inglés Research Impact, o el impacto en la sociedad, que no se refiere al Citations Index, ¿no? Sino al impacto, que es el impacto académico, sino el impacto social, digamos. Ha sido intensificado por el hecho de que ahora la asignación de los fondos públicos para la investigación científica en el Reino Unido contiene una ponderación de 25% en la evaluación que se asigna al impacto socioeconómico demostrable de lo mismo. Lo que es más, desde hace 3 años el gobierno británico no otorga ningún apoyo presupuestario, ni una libra a la enseñanza universitaria, obligándonos a elevar la matrícula a más de 10.000 euros por curso. Así que la única subvención que recibimos es para la investigación pura en base de un concurso sexenal entre todas las universidades para repartir un presupuesto fijo, lo cual Oxford espera recibir unos 1.000 millones de euros para el periodo 2015-2020. Puesto de otra manera, de este total, unos 250 millones de euros para Oxford depende de nuestra capacidad para comprobar al gobierno que nuestra investigación tiene un impacto demostrable en la sociedad, que en las ciencias sociales, sobre todo económicas, es inevitablemente por la asesoría en alguna manera. Ya hace 2 siglos, en 1810, Wilhelm von Humboldt, el hermano del geógrafo de América Latina Alejandro von Humboldt, inspiró la creación de la Universidad de Berlín.
vislumbró una universidad basada en 3 principios: unidad de investigación y enseñanza, libertad de pensamiento y autogobierno automático. La universidad moderna en Europa, en los Estados Unidos y en gran parte del resto del mundo se basa en el modelo de von Humboldt y la Universidad de Berlín, basado en los 3 principios que Humboldt trazó. Y el modelo ha obtenido un notable éxito, proporcionando un modelo casi universal para la educación superior. El entorno social altamente interactivo y libertad operativa de tales universidades ha estimulado una creatividad que se ha convertido en uno de los grandes centros empresariales del mundo moderno. De hecho, son uno de los agentes fundamentales que han hecho posible este mundo. Ellas han sido ampliamente imitadas y puede decirse que son fuente de pensamiento radical y de proceso social en las sociedades donde se han introducido. En muchos países también las universidades se han convertido en las principales ubicaciones de la base de investigación científica nacional y han abierto el camino en el desarrollo de los conceptos transversales que son cada vez más vitales si queremos abordar los muchos desafíos complejos de las sociedades nacionales y mundiales. Sin embargo, es importante recordar que a pesar de esta función social de asesoría, la universidad sigue siendo una esfera donde los descubrimientos no se pueden determinar de antemano y de donde son profundamente imprevisibles. La consecuencia del encuentro entre una mente y la evidencia y entre las mentes de sucesivas generaciones diferentes. Es inevitable que muchas investigaciones terminan sin gran utilidad social, no porque son de baja calidad, sino simplemente porque no se puede predecir lo que van a ser los problemas relevantes dentro de 5 o 10 años. Dicho de otra manera, es esta agenda independiente y, por lo tanto, potencialmente inútil que permite la universidad puede ser útil para la sociedad. Es cierto que la contribución, por lo tanto, de la universidad a la sociedad se encuentra en la creación de conocimientos útiles y participar con la sociedad en su aplicación. Pero la definición de utilidad que se dibuja desde los gobiernos nuestros es demasiado estrecha y con una perspectiva temporal demasiado corta. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con el supuesto muy defendido actualmente, por lo menos desde Downing Street, sino desde la Moncloa, de que el conocimiento útil es solamente aquel conocimiento inmediato que constituye la base para las técnicas aplicables a muy corto plazo, habilidades conocidas y, por lo tanto, el criterio primordial suele ser la aplicación comercial. Estos son retos y oportunidades a los que debe responder la universidad con autoridad y positivamente, pero también con rigor y con cautela. Como mencioné, como parte del ejercicio sexenal de evaluación de las ciencias sociales a la cual me referí, me ha tocado estudiar a fondo el impacto de más de 150 proyectos de investigación en ciencias sociales llevados a cabo por Oxford desde el año 2000. Hemos establecido una nueva metodología basada en el llamado Process Tracing para detectar el impacto político, económico y social a nivel internacional y nacional de la investigación original. Con evidencia independiente, se traza el proceso de cómo han llegado los resultados de la investigación al usuario, cómo ha afectado la toma de decisiones, la consecuencia de esas decisiones para las acciones públicas y privadas. Este ejercicio, que se puede imaginar, fue agotador e inspirador, ha resultado halagüeño. Y es que el impacto significativo y duradero suele ser de investigación original y rigurosa que transforma una agenda pública. En cambio, la influencia basada solamente en la reputación de un académico suele reducirse en muchos casos a la legitimización de posiciones existentes. En resumen, la verdadera utilidad del conocimiento y las habilidades que lo acompañan son derivadas de una capacidad más profunda que es insuficientemente acreditada por el gobierno y a menudo renunciado hasta por los mismos académicos que más deben apreciarla, incluso por muchos economistas.
Es cierto que nosotros los académicos siempre hemos contribuido libremente nuestros conocimientos especializados a distintas perspectivas o organismos públicos y a un público más amplio a través de conferencias, debate, discusión o rendimiento como intelectuales públicos, que se ocupan de una función pública para estimular el debate o el activismo social. Esto es parte del efecto externalidad de una universidad, profundamente arraigada en el papel fundamental que tienen las universidades en la creación de nuevo conocimiento y transmitiéndolo a sus sucesivas generaciones, junto con el conocimiento que es acumulado por predecesores y en que cada generación es sometido a nueva prueba de verificación. Las políticas públicas modernas, en Europa por lo menos, supuestamente son evidence-based, basados en evidencia empírica, y requieren un acceso a una amplia gama de especialistas, muchos basados en las universidades y a la disposición de los académicos a ser llamados para el asesoramiento y participación en el proceso de construir políticas económicas y sociales. La reputación de los académicos por su independencia es la base de su credibilidad y, por lo tanto, su función en este sistema moderno de administración pública. Y esto es un campo del saber, de la enseñanza, que en mi opinión la universidad debe asumir colectivamente y no dejar solamente a la iniciativa individual del profesor. Por lo tanto, en Oxford hemos llegado a la conclusión quizás sorprendente de que tenemos que ayudar a los jóvenes investigadores para que asesoren más, que para que el fruto de su investigación y trabajo se convierte en impacto social, brindándoles capacitación, mentoring e incluso reducción de carga docente con el fin de trabajar con los usuarios de su investigación. Para concluir, he tratado de explicar mi compromiso con la ciencia económica, con la universidad independiente y con el reto del desarrollo profesional durante toda mi vida. Mi primer doctorado en Cambridge abrió mi carrera profesional como economista. 40 años más tarde, mi segundo doctorado por la Complutense, quizás la cierre. Hace 8 siglos, Córdoba y su mezquita universidad se perdieron para el mundo islámico y poco después las universidades de Alcalá y Oxford recibieron sus sendos estatutos reales. Sin embargo, tan fina ha sido la cuerda hilada por las diosas del destino que hace 50 años, en el mismo patio de Naranjo de la Mezquita, a Angelines, mi mujer, le pidió la mano un joven universitario de Oxford. Esta es la verdadera razón por que hoy me siento tan humildemente orgulloso de llegar a ser doctor honoris causa por la Complutense, el reconocimiento por la madre universitaria de mi país de adopción. Gracias. Gracias, doctor Fitzgerald. Antes de dar por concluido este solemne acto académico, unas breves palabras. En primer lugar, para felicitar, como no, a los 2 nuevos doctores que enriquecen el claustro de la Universidad Complutense y que ponen muy alto el listón para los próximos. Aunque, bueno, esperamos poder mantener la calidad a esos niveles. Quería no solo en cuanto a méritos propios que son sobrados, sino también yo creo que es relevante en este caso su estrecha relación con la Universidad Complutense y su aportación
a lo que es el desarrollo tanto de tesis doctorales como de cursos en esta universidad. Y yo creo que eso es también muy relevante. Añadiendo a ello también, yo creo, el compromiso de ambos, compromiso social de ambos en su desarrollo profesional y los valores humanos que han puesto en manifiesto tanto en sus discursos como en su vida. Yo quiero agradecer también a los padrinos cuyos discursos han puesto de relieve todas estas cualidades y méritos de los dos doctores, y agradecer, como no, a los dos departamentos de Economía Aplicada que han tenido pues, el acierto de hacer estas propuestas. Mi felicitación también, es un discurso de felicitación, mi felicitación también a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que personaliza una persona de su decana aquí presente, y felicitación también a esa facultad por la celebración esta semana de su 70 aniversario, celebración a la que también tendré el honor de participar en algún momento de esta semana, en concreto el viernes, creo. Esta facultad es una gran facultad, no nos cabe duda, con problemas que a veces son exacerbados, pero problemas que entendemos tienen solución y yo creo que se resolverán en muy poco tiempo. No es hoy el momento de hablar de ellos, sino hablar de doctores. Y una facultad grande, una facultad importante dentro de una universidad también importante como es la Complutense, universidad que este año ha cumplido 515 años, que es una de las mejores universidades de España según todos los rankings, que ayer firmó un acuerdo con otra de las mejores universidades de España también, la Universidad de Barcelona, acuerdo que siente la base para el desarrollo de una red universitaria iberoamericana a la que muy pronto se van a unir las universidades, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Sao Paulo en un primer momento, universidades que suman bastante más de 500.000 de estudiantes, decenas de miles de profesores y un potencial docente, investigador y de transferencia a la sociedad muy importante y que entendemos constituirán el eje más importante dentro de lo que es la Universidad Iberoamericana. Decía una de las mejores de España, también una de las mejores del mundo. Es decir, la Complutense entre los rankings pues aparece entre el 1,5% de las mejores universidades del mundo, que es una cosa relevante. Pero no solo la Complutense, el sistema universitario español en general también es considerado como uno de los mejores del mundo y ocupa el 8º lugar en cuanto a sistemas universitarios, 8º globalmente. Y eso básicamente porque el 60% de nuestro sistema universitario público, es decir, 29 universidades públicas de las 50, o sea, el 58% para ser exacto, pues se sitúa también esos rankings entre el 5% de las mejores universidades del mundo. Es decir, que el 58% de nuestro sistema universitario está en el 5% de lo mejor del mundo. Yo creo que es una cosa relevante que lamentablemente nuestras autoridades políticas no siempre han tenido el detalle de subrayar, sino más bien todo lo contrario. Y yo creo que eso se basa básicamente en un sistema público universitario, todo lo contrario que nos estaba contando ahora el profesor Fitzgerald, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, un sistema donde todavía esperemos que dure, gran parte de la financiación de las universidades públicas procede del Estado, entendiendo el Estado en sentido amplio, incluyendo las comunidades autónomas. Entendemos que probablemente buena parte de las ideas que imperan en algunos despachos de nuestros gobiernos son contrarias a mantener esta financiación pública y eso se ha visto en los últimos años, donde a pesar de que el presupuesto de la Comunidad de Madrid solo ya disminuido un 12%, sin embargo la nominativa de las universidades han sido recortadas en un 20%, respondiendo no a una necesidad económica, sino a una decisión política como no puede ser y como no podemos aceptar. Y el que no lo aceptemos pues ha hecho que muchas veces pues los rectores de la universidad, el profesor Berzos antes que yo en este momento, pues hayamos sido objeto de críticas feroces, diría, en determinados órganos de prensa.
Ahora, eso no me preocupa demasiado, porque esos órganos de prensa, más que prensa e información, son prensa de propaganda y están en su papel criticando pues, opciones que otros defendemos. Pero sí me preocupa bastante, y abundo en el sentido de lo que decía el profesor Berzosa en su discurso, me preocupa bastante el ataque furibundo que fue objeto de la Universidad Española, por eso hablaba de la Universidad Española antes de su calidad, en un periódico de referencia de este país, El País en concreto, por un escritor que no voy a nombrar, porque yo creo que no se merece ser nombrado aquí, pero ataque donde lo más suave que se nos decía es que somos la institución más corrupta de este país. Yo creo que si la universidad fuese la institución más corrupta de este país, no habríamos conseguido en 30 años o en 35 años las metas que hemos conseguido, que es salir de un sistema universitario que prácticamente no investigaba a un sistema universitario que hoy en día es perfectamente comparable, como decía antes, con el ámbito europeo, con el ámbito mundial, con los países con los que nos queremos comparar. Y entiendo que un sistema corrupto no habría alcanzado esos objetivos. Dicho esto, me revela, y por eso digo, imagino que el profesor Berzosa también nos enfada profundamente el que con el pretexto de atacar una formación política se pretenda tirar por la borda todos los esfuerzos de decenas de miles de universitarios, profesores, personal de administración y servicio y estudiantes que en estos 35 años han construido este sistema universitario. Y eso no quiere decir que no pasen cosas en las universidades, pero de ahí a elevar a categoría cosas que son excepciones nos parece que hay un abismo, y ese abismo se intentó franquear ayer en ese artículo y lo tenemos que denunciar claramente. Porque como decía el profesor Berzosa, la universidad pública es una de las instituciones más valoradas en este país, con un apoyo social de más del 75%, y yo creo que es una cosa relevante. Y ojalá quien se atreve a criticarnos, a vilipendiarnos, tuviese aunque sea solo la mitad de ese apoyo social en este país. Pero dicho esto, y hecha esa puntualización que yo creo que en este acto y después de ese artículo de ayer no podíamos dejar de hacer, y me imagino que lo mismo ha pensado el profesor Berzosa cuando expresado en sus palabras esa crítica también a ese artículo. Dicho esto, volver a lo que nos trae aquí, que es volver a felicitar a los dos doctores, felicitar a los departamentos y a la facultad, y esperar que podamos superar el listón, aunque es muy difícil, nos lo han puesto muy difícil, pero esperar que podamos avanzar. Y en concreto, anuncio que la próxima investidura de doctor honoris causa será en enero, será la escritora Elena Poniatowska, premio Cervantes, que yo creo que mantiene el nivel también de nuestros dos doctores de hoy. Dicho eso, muchas gracias a todos por su presencia y damos por levantar la sesión.